Estimado docente, mi nombre es Rosa Valverde, integrante del grupo número 5, y hoy día vamos a hablar básicamente los temas del examen parcial de macroeconomía. A continuación, mi compañero Dixon nos va a explicar la diferencia entre el PBI real y nominal. La diferencia entre el PBI real y el PBI nominal se basa básicamente en valores de los bienes y servicios finales producidos en un determinado año, valorado a un año de referencia, ¿no? Mientras que el PBI nominal no considera los precios de un año como referencia, sino utiliza los precios del mismo año. El PBI nominal es perfecto indicador económico para reflejar las variaciones en los precios, también determinar si existe inflación o deflación, mientras que el PBI real, el PBI nominal crece a lo largo del tiempo, porque la producción de la mayoría de los bienes también aumenta a lo largo del tiempo, ¿no? A continuación tenemos un ejemplo para diferenciar el PBI nominal y el PBI real. Tenemos en el ejemplo en la producción de bebidas y pasteles. Un año 1 tenemos la producción de 50 bebidas, año 2, 70 bebidas, a un precio de 1 sol, seguido de 2 soles en el año 2. Mientras que los pasteles tenemos a 2 y en el año 2, 3. Para el PBI nominal utilizamos el precio del año 1 multiplicado por la cantidad del año 1, así como también de los pasteles. Tenemos un PBI de 450. Para el año 2 utilizamos el precio del año 2, así como también la cantidad del año 2. Nos arroja un PBI de 830. Mientras que para el PBI real, utilizamos un precio constante. Para el año 1 utilizamos el precio del año 1 con la cantidad del año 1, arrojando un PBI de 450, que sería el mismo al PBI nominal para el año 1, mientras que para el año 2 el precio constante es de 1, que tomamos del año 1, así como también de los pasteles tomamos el precio del año 1, teniendo un PBI de 530. Claramente se ve una diferencia para el año 2, que es un monto menor. A continuación doy pase a mi compañero Jorge Zárate. Es la estimación de tasa de crecimiento o de crecimiento en la economía peruana. La siguiente. Bueno, para este cálculo del PBI por año tenemos una tasa, que es la tasa de crecimiento, ¿no? Para el cual la fórmula es el PBI real menos el PBI real anterior entre el PBI real anterior mismo también, por 100. Para este caso hemos utilizado el PBI como base del 2007, desde el año desde el cual nos pidieron hasta el año 2020. Para eso tenemos que aplicar la fórmula. En este caso, 348.923 millones lo vamos a utilizar, menos el PBI anterior, que es del año base, que sería 319.693 millones, entre esta misma cantidad del 2007 por 100, y nos daría el PBI del año, en este caso el 2008, que sería 9.14. Y bueno, utilizamos esa misma tasa así con los años siguientes, y bueno, tenemos sus diferentes tasas, ¿no?
Ahora voy a pasar a explicar cuáles han sido las causas principales, por el cual creció en un año el PBI y en otro año decreció. Y bueno, en el caso del año 2008, ese crecimiento se llevó generalmente por la demanda interna. En el 2009 tuvimos una crisis a nivel mundial por el caso de las hipotecas de Estados Unidos, lo cual también se vio afectado al Perú, ¿no? En el año 2010 tuvimos un crecimiento impulsado mayormente por la demanda interna. Y en el 2011 tuvimos una pequeña caída en el PBI de 8.5 a 6.45 por la reducción del gasto público. En el 2012 tuvimos también una pequeña caída a 5.95% por la caída de la demanda interna. Y en el 2013 también tuvimos una caída también por la misma situación de la demanda, no, bueno, en este caso la demanda externa, la caída de la demanda externa. En el 2014 tuvimos también otra caída en el PBI, más que todo por choques de carácter temporal que afectaron a los sectores primarios. En el 2015 tuvimos un pequeño crecimiento, pasamos de 2.39 a 3.27, generalmente por la actividad de los sectores primarios y por los proyectos mineros que se dieron ese año. El 2016, por la actividad de los sectores primarios, y bueno, luego el 2017 tuvimos una caída a 2.12, que fue causado por el fenómeno del niño costero y la paralización de los proyectos APP, que son la Asociación Pública Privada, y bueno, también por el caso que es el caso Lavajato, que la cual ocasionó incertidumbre y desconfianza en los inversionistas. El 2018 tuvimos un crecimiento a 3.96, generalmente impulsado por la demanda interna y también por la política del BCR en mantener bajas las tasas de interés. En el 2019 tuvimos una contracción de sectores primarios, la cual produjo un PBI de 2.23. Y bueno, el 2020, como ya sabemos, la causa principal de la caída a menos 11.2% fue el de la pandemia. Le voy a dar a continuación el pase a mi amiga Rosa para que continúe con la exposición. Muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar hablando sobre el desempleo en el Perú. Para entender qué es el desempleo, primero tenemos que saber qué significa el empleo, ¿no? En este caso, las personas que trabajan para una empresa generan ingresos al PBI. Pero en el caso del desempleo es ese pare que las personas no tienen un ingreso, no tienen un trabajo y por lo tanto también se estanca la producción, ¿no? Las empresas prácticamente ya no contratan personal y bueno, genera también un cierto desierto en la economía. El desempleo se da por las siguientes razones. La oferta y demanda del mercado laboral. Esto se genera ya que las empresas buscan un alto nivel competitivo en los trabajadores. Entonces, al no cumplir el trabajador con esa alta competitividad, quedan relegados, no son contratados, ¿no? También se da por cuando decrece la economía, y ahí estaríamos prácticamente hablando de un tipo de desempleo que es cíclico, ¿no? Eso varía dependiendo a la economía. Otra forma o razón por la que se da el desempleo es la rotación o cambio del puesto de trabajo. Generalmente los trabajadores no se sienten contentos en su puesto actual y deciden renunciar, deciden estar en ese trabajo para postularse a otro, pero en ese interín, en ese tiempo quedan desempleados, ¿no? Y básicamente se le considera una de las razones.
Otra razón es el incremento del uso de la tecnología, ya que sabemos que las empresas están continuamente innovando y a veces ya no necesitan personal obrero, sino la reemplazan por máquinas. Otra causa, también otra razón sería el poder de los mercados de los sindicatos. ¿Qué pasa con esto? Es que ellos ejercen ya un cierto poder y piden aumento de salarios, ¿no? Entonces las empresas, al ya no poder pagarlos, deciden, ya no contar con los servicios de ese trabajador. La siguiente. Ahora entendamos cómo se calcula la tasa del desempleo. La tasa del desempleo se calcula con la siguiente fórmula. Tasa de desempleo es igual al número de desempleados más la población activa por 100, entre la población activa por 100. Nosotros hemos tomado un ejemplo considerando los datos del INEGI, ya que es el encargado, la institución encargada de recopilar datos de población, de habitantes, ¿no? Y hemos considerado acá la tasa del desempleo. Como pueden ver en la imagen, en el 2020, estamos hablando del mercado laboral, ¿no? La fórmula nos dice el número de desempleados y en este caso vamos a considerar a 8.786.600, que es el número de desempleados. Pero tengamos en cuenta que la población económicamente activa o que tiene la edad para trabajar asciende a un monto de 24.881.600. Entonces lo tenemos que dividir 8 millones entre los 24 millones y obtenemos un monto de 35.5, ¿no? Eso sería la tasa del desempleo. Lo único que tenemos que hacer es dividir los 8 millones, que vendría a ser el número de desempleados, entre la población general de trabajar, los 24 millones, y obtenemos la tasa del desempleo. A continuación, vamos a verificar la siguiente. Las diferencias entre el empleo formal y el empleo informal. Como sabemos, el empleo formal ya está regulado, existen contratos, los trabajadores reciben sus beneficios, ya sea salud, vacaciones, IPS, sus jubilaciones, etc. También tenemos que en el empleo formal se pagan impuestos. Cuando son trabajadores dependientes, ya la empresa se encarga de hacer el pago correspondiente, y cuando son trabajadores independientes, tienen que pagar sus rentas, ¿no? En el empleo formal existe una jornada laboral ya establecida de acuerdo al contrato. Puede ser modal, 4 horas, puede ser tiempo parcial, ¿no? O tiempo completo, 8 horas. Se respetan las normas establecidas en el contrato, el tiempo incluso, y bueno, este empleo formal genera una estabilidad económica tanto en el trabajador como en las empresas. Además, está regulado por la legislación peruana, ya que ahí están incluidas los regímenes laborales, ¿no? Y se establece un salario mínimo en el caso del empleo formal. A diferencia del empleo informal, no existe un contrato, no reciben beneficios, los trabajadores tampoco pagan sus impuestos, ¿no? Y obviamente los empleadores tampoco le pagan al Estado el impuesto por tener un trabajador a su cargo. Y en el caso de las personas independientes, sus ingresos son netamente brutos, ¿no? Tampoco existe un jornal laboral regulado, así que el trabajador en ese trabajo formal puede trabajar incluso más horas sin ser remunerado. El dicho trabajo informal también no se salvaguarda de los despidos, ¿no? El empleador puede decidir ya no contar con sus servicios y prácticamente no tendría derecho a reclamo el trabajador. Por lo tanto, no habría una estabilidad económica en el trabajador. Ninguna ley respalda y también al no estar regulado por ninguna normativa, estas actividades pueden ser ilícitas. De hecho, hay actividades ilícitas, como por ejemplo un taxista, como por ejemplo un repartidor, pero
al no existir una ley que lo regule, bien el empleador te puede contratar sin que el trabajador lo sepa para realizar actividades ilícitas o que infrinjan la ley, ¿no? Y como se puede decir que no hay un monto especificado, puede ganar menos al mínimo o puede ganar un monto mayor. Eso ya dependerá si es trabajador dependiente o independiente. Por ejemplo, una persona independiente, que es una persona que vende un ambulante, puede tener ingresos brutos y sus montos al día pueden pasar los 350 soles, dependiendo de su actividad económica. A continuación, mi compañera Carol va a continuar con la exposición. Gracias. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver las medidas de política fiscal y monetaria para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19. Para situarnos en el contexto, estos programas se dieron en el gobierno del señor Vizcarra y junto con él y su gabinete crearon y ejecutaron diferentes programas, como los bonos independientes, que se les dio 1.200 soles a las personas. Hubo un segundo bono, una bonificación para el personal de salud de 720 soles. Un tercer bono también hubo un bono rural que fue desarrollado por el MIDIS, que se le dio a todos los pobladores 760 soles. Otro bono de 760 soles. Entre los más destacados, entre los planes más destacados se dio con la finalidad de fomentar la inversión, también con las exenciones fiscales temporales y líneas de crédito para empresas para preservar el empleo, garantías de crédito para préstamos bancarios, mayor gasto de salud. Esto se dio para la mejora del diagnóstico del virus, compras de equipos hospitalarios, construcciones de clínicas y hospitales, etc. El apoyo temporal a los ingresos de los hogares vulnerables. Todo ello incrementó el consumo público, por lo tanto, aumentó la producción. Es por ello que las líneas se desplazan, las líneas LM y la línea IS se desplazan a la derecha. Aumentaron su consumo y por eso se aumentó su producción. Por lo tanto, el gasto público ha ido creciendo para que estas personas puedan contribuir con su canasta básica familiar. Ya. Ahora doy pase a mi compañera Stephanie Romero. Gracias. Continuando con la explicación, en esto vamos a ver las medidas para reducir la recesión en la producción y el empleo frente a la segunda ola de la pandemia y el nuevo gobierno. Para esto, el Estado debería, nosotros lo que habíamos colocado es que se debería incrementar los incrementos automáticos para trabajadores, ya que cada uno tiene una idea de emprendimiento que inicialmente muchos que les falta el tema de la liquidez, el capital. Entonces, por ello, se debería de implementar ese tipo de créditos y así de esa manera también ayudar a fomentar más trabajo y empleos. También sería la opción de liberar las AFPs hasta un 4% y no más, porque también las AFPs necesitan una liquidez de cual también deberían mantenerse. La liberación de las CTS en su totalidad también ayudaría mucho para todos los trabajadores que están en planilla, ya que hay muchos que se les ha reducido el tema de los sueldos. Fomentar el teletrabajo en ayuda conjunta con el Ministerio de Trabajo
y otorgando subsidios a las empresas, para que de esa manera tampoco las empresas se vean la obligación de desemplear a sus trabajadores y seguir con nuevas políticas de trabajo para que se genere más y más ingresos. Implementación de bolsa de trabajo internacional monitoreada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ayude a una generación de red de contactos y genere el teletrabajo de forma internacional. Mantener la tasa de interés en el mercado financiero a fin de seguir fomentando la inversión y creación de nuevos emprendimientos, como ya lo había mencionado. Y como se observa en el gráfico, que anteriormente también mi compañera le había explicado, ya que tenemos una estabilidad económica, es que tenemos una tasa de interés que debe estar básicamente regulado, o sea, que no suba ni baje, para que de esa manera la producción se incremente, para que tengamos una mayor inversión. Y el tema del gasto también, de igual forma, para que también siga ayudando a tener una mejor rentabilidad. Y así la economía se mantendrá y podrá avanzar a paso lento pero seguro. A continuación, le doy el pase a mi compañera Pamela Guillén. Buenas noches. Conclusiones. Ya no se trata solo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que se está teniendo un enorme impacto en las personas. Si bien es cierto que el COVID ha influido mucho en nuestra economía peruana, pero no ha habido un impacto tan desastroso que nos pueda llevar a la inflación o a la falta de oportunidades laborales y comerciales. Más bien se han producido nuevas tendencias tecnológicas que han ayudado a que la crisis sanitaria no nos afecte significativamente, con la ayuda de las diferentes medidas fiscales y monetarias que el Perú adoptó para un mejor desempeño de la macroeconomía. Creo que ahora es tiempo de que las empresas que han decidido invertir, que puedan invertir ya, ¿no? Gracias.